muertos y una más interna por dengue. Es lo que denuncian desesperados los moradores de Los Morenos en Villamella, municipio Santo Domingo Norte. El virus del dengue sigue cobrando vidas y esta vez lo hizo en el sector Los Morenos, en Punta de Villamella. Vamos a hablar con sus residentes para que nos expliquen el drama que están viviendo en estos momentos. Saludos, cuéntenos. Aquí que queremos que fumiguen porque ya hay dos niños que se mueren y hay una interna. Queremos que vengan por nosotros a fumigar aquí en Los Morenos. ¿Usted ha hablado con las autoridades respecto a esto? No, primera vez. ¿No se han dirigido a ninguna autoridad para que le fumigue? No. Entonces, háblame un poco de esas muertes, cómo sucedían, cómo ustedes se dieron cuenta que fue por dengue. Porque ya él duró como 3 días internos y después fue que le hicieron el análisis en la Angelita y ahí fue que le descubrieron que él tenía dengue. Ya cuando le descubrían eso ya tenía todo calcinado, los pulmones y todo. Hay muchos estanques acá, muchas comas, reservorios, todo eso. Hay un río allá abajo y hay una cañada. ¿Ustedes se bañan ahí, usan esto a diario? Yo no. ¿Y la basura, la recogen por acá? Casi el camión no baja para acá, ¿no? Y cuando baja, viene de una vez y se va, sube rápido. ¿Por qué? ¿Por qué razón? No sé decirte. ¿Quién me puede hablar un poco de la situación de la niña interna? Hábleme de la niña que está interna, me dijeron que también es por esto. Yo le puedo decir sobre el niño que murió. Y sí, nosotros hemos hablado con las autoridades correspondientes, pero no dicen que ellos que vienen y no vienen, nunca vienen. El niño que murió duró 2 días en intensivo hasta que le detectaron que era dengue, porque cuando le hacían los análisis no salía que las plaquetas estaban por debajo de lo normal para que fuera dengue. Y ese dengue lo adquirió aquí en la comunidad, porque aquí, como ustedes pueden observar, hay demasiada contaminación y eso es lo que permite que el dengue se propague. Entonces nosotros lo que queremos es que ustedes, a través de ustedes, puedan esa gente tener conciencia y mandar a alguien para que tome la medida correspondiente y no fumiguen por lo menos, porque nada más no es ese niño, la niña que está interna tiene varios días y todavía la plaqueta no está normal, que no han llegado donde tienen que llegar. Y no sabemos cuántos más pueden adquirir el dengue. Ayer yo andaba con el niño mío para el médico porque tenía fiebre también, tenía temperatura alta. Gracias al Señor no fue dengue, pero puede ser que otro niño la adquiera. De las condiciones de este río. Sí, que también hay un hombre allí de La Rica, que él tiene puerco y todo lo desperdicio de los puercos lo echa en el río y está contaminado por eso, pero han venido gente a cerrarlo, pero no han podido cerrar porque él tiene poder, en el gobierno saben de que tiene poder. ¿Ustedes se bañan en este río? No, por eso no nos bañamos ya, porque está contaminado por la mierda de los puercos, las cosas que tira. Bien. Señores, miren el foco de contaminación que tienen los residentes de Los Morenos. Un río totalmente sucio, el hedor se puede sentir muy fuerte, un hedor que realmente no es saludable para nadie. Pueden ver las condiciones, la maleza que hay cerca del sector Los Morenos, algo que contribuye mucho a la proliferación del dengue. Se le hace el llamado a salud pública para que venga en auxilio de estas personas. Como esto, hay muchos sectores afectados por dengue en el país a nivel nacional y ya nadie es un secreto que hasta toda Latinoamérica que tiene la presencia del mosquito, hay casos de dengue en aumento. Entonces, nosotros que tenemos una cantidad enorme de casos de dengue, debemos seguir las medidas de prevención, pero no aisladamente, señores. Este es un trabajo de todos, en equipo. O sea, siempre yo digo, en mi casa trato yo de controlar los mosquitos, ¿verdad?
Entonces, el vecino también, el otro vecino también. Es una tarea ardua y conjunta. Pero luego llegan entonces las autoridades. Sí, ellas también tienen que tener presencia porque cuando vemos ahí áreas totalmente desprotegidas, como vemos cañadas, siempre, porque el mosquito tiende a no estar en esas áreas. El mosquito que pica del dengue no está en esa agua sucia, en Son esa agua aguas de limpias. cañada. Que hay esa idea. Hay la idea de que esa presencia de esos mosquitos. Exactamente. Viene por el agua posada, aunque esté sucia. Pero no descarto que haya agua aposada limpia. En esos alrededores. En esos alrededores, claro. porque estamos hablando de basura. Claro. Y estamos hablando de lluvia. Sí. Y entonces Sí, hasta una hojita, doctora. una hojita bien colocada. Un vaso plástico, un vaso basura. plástico, basura. Entonces ahí yo sé que se va de la mano de tu casa y de tu persona, sino de todos los miembros de la comunidad. Entonces, obligatoriamente tienen que hacer entonces una vigilancia más estrecha en su caso, que hay muertes y personas cerca con dengue. Claro. ¿Cómo qué? Obligado uso de mosquitero, obligado uso de repelente, obligado tener que usar insecticidas probablemente en horas muy de mucho de pico, Claro. para las picadas, que en la madrugada y son a las 5 o 6 de Porque la todo está tarde. oscuro y uno suele estar tranquilo. Entonces Eso probablemente influye. no tienen abanico. Más ¿no? vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Porque es lo que le digo, si yo sé que en el entorno tengo mosquitos con Tengo que dengue, cuidarme extra. personas Doctora. infectadas, mucho más medida de prevención debo tener con mi familia. Sí, doctor, una pregunta. Hablábamos de las horas picos ahora mismo para la picadura de mosquito, pero hay meses picos para la reproducción de este mosquito porque en nuestro país el clima suele ser el mismo y las lluvias caen en cualquier momento, Claro. o sea, no hay picos. Nosotros tenemos todo Es el constante. año, casos todo el año. Sí pueden haber meses más, como tú bien dices, de mayor cantidad. Pero eso varía. Varía a sí mismo No en es- función de hasta de la Y recogida hay de años basura. pico, por ejemplo, se pronosticó desde el 2018 Sí. de que habría un incremento y se ha visto por de más las de un altas 500%. temperaturas y los Interesante, aumentando los criaderos. Es así. No, porque Esa es la fíjate que justificación debe ser. del No tenemos ministro tanto actual. presupuesto, Mira. entonces ya ustedes saben. Diría, altas temperaturas. Prepárense. Entonces, no hay lluvia, pero tienes agua acumulada. Sí. Porque no te llega agua. También. O sea, son muchos factores que te Eso desencadenan. no nos ayuda también, que hay muchos rincones donde el agua no llega. Entonces nos vemos obligados a A tener- tenerla acumulada. Y esos sectores de ahí, de Punta de Villamella, eso es una Y constante. en cualquier lado, porque la yo te puedo ausencia del decir agua. en mi caso, que vivía en un sector de clase media, media baja, que nosotros muchas veces no nos llegaba el agua y teníamos que en nuestras cubetas acumularlas. Sí. Y en ocasiones yo misma me descuidaba y no tapaba el agua, aunque tenía mucho Por la movimiento, rapidez de usar. pero uno tiene que prevenir. Entonces eso no ayuda porque es que uno tiene que tener su jarrito Mira, con Por agua eso a en mí todos me los gusta lados. mucho lo que la doctora hace, porque si vemos la nota que acabamos de escuchar, la gente está pidiendo a las autoridades que vayan a auxiliarles, Sí, pero la pero doctora uno- siempre insiste, aunque las autoridades no vayan, tomen las medidas del lugar, porque al final son ustedes los que Sí, serán y hay afectados. muchas que corresponden A uno mismo. Exactamente. O sea, A eso uno no es- mismo, porque ¿O qué ustedes quieren? ¿Que entre la autoridad del Ministerio de Salud a llenar la cubeta y a tapársela? O sea, de verdad. Entonces, ¿no qué pasa? Que las Sí, sí. autoridades van, le dan el entrenamiento a todos, hacen la fumigación. fumigaciones. La fumigación, señores, a los 2 o 3 días están los mosquitos. Exactamente. Usted quitó algunos mosquitos infectados, plaga en el probablemente en ese momento quitó, ¿verdad? Porque hay afección. Pero si usted vuelve a minimiza, poner la cubeta pero en el si mismo lugar, volvemos y hay las un enfermo autoridades por no- ahí, las autoridades no irán interdiario pues a vuelve el fumigar. círculo, vuelve el círculo vicioso, vuelve. Después de la fumigación se quitan mosquitos infectados, por ejemplo, se mueren los mosquitos, queda una persona por ahí que todavía está incubando y comienza con fiebre y vuelven los mosquitos y esa persona vuelve y contamina y se arma otra vez los mosquitos infectados. Ve, es un círculo que aunque se haga y ustedes vean que vienen y lo hagan,
sepan ustedes que es un trabajo continuo, que esto es de día a día. La descacharrización que tenemos que tener, tenemos que formar hasta brigadas de vecinos para trabajar todos juntos. Hemos visto que usted la quita en su casa y al lado tiene una casa cerrada, abandonada y con criaderos de mosquitos todo el tiempo. Y ahí mismo en ese sector de Punta se ven solares, doctora, conozco la zona, solares, baldíos abandonados, con gramas, hierbas que a la altura de una persona, y ahí pues sencillamente entonces hay lo todo que le tipo digo, de hay criaderos. áreas que las autoridades tienen que intervenir porque probablemente, pero unidos como junta de vecinos y como grupo, tienen que trabajar también en eso para que las autoridades vayan, le ayuden y ustedes lo puedan mantener. ¿Sabe lo que a mí me llama la atención, doctora? El hecho de que todavía a la fecha, en julio, el último boletín epidemiológico, creo que el número 26, sigue dando solamente 3 muertos, 3 fallecimientos por dengue, y tenemos una comunidad en donde 2 de sus niños fueron diagnosticados con dengue, ahí ya tenemos la posteriormente cifra mueren. que supuestamente existe a nivel de toda la República Dominicana. Nada más en ese sitio tenemos esos 2. Correcto, ¿no? Y con el incremento, o sea, el año pasado, a la misma fecha, teníamos un fallecimiento, ahora los casos se han quintuplicado y solamente tenemos 2 más. Si nos vamos a las cifras que nos entrega el gobierno y en el caso del Ministerio Público, que es el responsable, vamos a comenzar con el 0 que ellos comunicaron de que no había casos de dengue. Sí, correcto. Todavía el boletín 22, es decir, en junio, no teníamos ningún registro de fallecimientos por caso de dengue. Entonces, repito, tenemos gente que tienen sus hijos que les son diagnosticados con dengue, doctora, y luego fallecen en ese mismo cuadro y no se agregan a las estadísticas. Lo peligroso de que nuestras autoridades comuniquen las cifras incorrectas es que entonces la población baja la guardia y los casos se duplican o se triplican. Vamos a decir la verdad, porque es una enfermedad que debemos combatir entre todos y enseñar la cifra alta lo que hace es poner más en alerta a los dominicanos. Exacto, a nosotros. La gente se toma. Pero si usted me dice que es 0, entonces yo voy a quitar el mosquitero, yo voy a olvidarme de la descacharización, de la acumulación de agua. Y yo hasta me voy a se llega relajar. a pensar de que si me pica, pues yo voy al médico inmediatamente y yo me curo. Hay que ver eso como algo serio, como la doctora siempre señala. Yo siempre tengo, esto siempre lo tenemos a mano, que es el formulario que se llena semanalmente para este tipo de, para los casos febriles. Entonces, aquí están las clasificaciones que se hacen. Póngalo otra vez, doctora. Mire, déjame ver cómo lo pueden ver. No se ve, visualiza bien. Este formulario se llama EPI 1. Ese todos los centros de salud, todos, consultas, ingresos, donde quiera, toda la semana deben enviar este formulario obligatorio, de notificación obligatoria. Entonces, vemos varias acápites que solamente hablan de febriles. Enfermedad febril, una de ellas por dengue, por fiebre tifoidea, por paratifoidea, leptospirosis y malaria. O sea, ahí yo pongo el número de casos en esta semana y el grupo etario, o sea, por edad. Menor de 1 año, de 1 a 4, 5 a 14, y ahí todas las semanas se notifican los casos febriles. Pero ya te digo, hay clasificaciones de enfermedad febril, del dengue con otras, enfermedad febril por casos respiratorios, o sea, por signos de enfermedad respiratoria, hay también enfermedad febril eruptiva, enfermedad febril hemorrágica. O sea, ya está desglosado los casos de fiebre, a grosso modo. O sea, diríamos, en grupo que tú vas rápidamente por semana, decir, hubo tantos casos. Entonces, de esos casos, ahí se investigan los casos positivos, porque no todos son, ahí mismo te lo está reportando como positivo, sino casos sospechosos. Y también te habla de las muertes, todas las muertes, pero no te habla del diagnóstico de la muerte. Reportamos semanalmente cuántas muertes hubieron en cada centro, ¿ves? Pero no te dice el diagnóstico final. Por eso Salud Pública, el Ministerio, es el que está determinando cuáles son los casos, no sospechosos, sino verificados como casos de dengue. No probables, sino confirmados. Entonces, esa es una tarea que ha quedado un poquito, diríamos, con la duda de lo que ustedes comentan, de los casos
pero es más bien por el asunto de la información, del registro que hacemos semanalmente. O sea que todo va unido. Claro, hay un registro, se entiende, eso se envía semanalmente a Salud Pública, ellos son los que dan seguimiento para determinar, Lorena, si realmente esa muerte se produjo por dengue. Ahora, nos preocupa cuando escuchamos a gente del sector salud, como el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, que dice, diciendo que las óyeme, cifras son altísimas. él dice que esos casos de muerte, probablemente por dengue, pues se dejan de investigar y no tenemos finalmente un resultado de si fue por dengue o si no fue por dengue. Entonces las estadísticas se mantienen congeladas. Siempre hay un subregistro. Sí, Más que congelado, es un subregistro. Es que no se registran. Porque es lo que te digo, en tu casa tú puedes tener 3 pacientes con fiebre que tomaron acetaminofén, le hicieron el hemograma y probablemente no estén registrados, ¿verdad? Sí. Porque probablemente se manejaron de forma ambulatoria, aunque digas probable causa de fiebre, ¿verdad? Que fue registrado como un caso febril, pero no se concluyó el que está confirmado como dengue y se registró estadísticamente. ¿Me doy? Sí. Esto, o sea, es otra cosa que pasa, que los casos pueden quedar sueltos y entonces no se confirman. Insistiremos en que tome las precauciones necesarias para cuidar a usted y a los suyos del dengue.